Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre tengo aquí a mi amigo, hermano Alexander Rodríguez con nosotros, que nos va a decir, ¿verdad? Sus redes y va a decir también la oración. Así que, Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Aquí dándole gracias a Dios que estamos otra vez más. Aquí es ya la número 9, ya nos quedan poquitas ya. Vamos Ya rápido. quedan ya como 4. Pero que mucho se ha aprendido en esta lección sobre Marcos. Y nada, como siempre, invitando a todo el mundo que vayan a mi página en YouTube. Hay Son de Cross, hay OT Cross, ahí tenemos diferentes podcasts. He estado bien busy últimamente. Ya de Cindy del Toro creo que tiene que estar arriba. Si no sale ahora mismo. Y he tenido un par de cositas, un par de videitos y que se estoy haciendo, pero ya mismo sale de la lupa bíblica. Esa es que coge un poquito más de tiempo, pero sobre la marca de la bestia, parte 2, hay personas que ya me la están pidiendo y vaya mismito sale. Ya mismo sale y estamos ahí gozosos porque ya empecé a predicar en diferentes iglesias, así que estamos gozosos, estamos en gloria. Y recordando mis redes sociales, usted me busca en Facebook, en YouTube, usted pone delvalle.e. También me puede buscar en Instagram, Del Valle 2022, y hasta por TikTok también nos puede buscar. Dele a la campanita, dele like, ¿verdad? Suscríbase a nuestros canales para que nos ayude en nuestros diferentes ministerios. Bien, Alexander, ya tú sabes, la oración. Moral. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Padre, como siempre te pido, perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este podcast. Que yo ni del Valle seamos lo que hablemos, que seas tú el que hable, que seas tú el que pongas la palabra en nuestra boca y nosotros solamente seamos instrumento tuyo. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bien, Alexander, como siempre, la preguntita, a mí me gusta empezar por el título. Controversias en Jerusalén, lección 9, ¿verdad? ¿Qué tú me puedes decir? Mira, la lección número 8, te voy a buscar aquí rapidito, era instruyendo a los discípulos y siempre habían controversia. Sí, sí. Y ahora hay controversia en Jerusalén. Pero en esta vez vamos a ver la lección, claro está, pero hay unas controversias clave que tienen que ver con cosas que Jesús las cogió para llevar un mensaje específico. Y solamente, bueno, vamos a poner Marcos, porque Marcos fue el que escribió el libro, o el que escribió el libro de Marcos. Lo hizo de esa manera, porque vemos aquí que en la controversia de Jerusalén, como que baja la cosa como que coge una pausa, como que se atranca y ya no es tan rápido como en los otros capítulos de Marcos. Esa controversia tiene que ver con algo específico. Así que vemos que Jesús, ¿verdad? Aunque era Dios, pues mira, tenía sus controversias también, pero esa controversia era ¿para qué? Para edificar también y también para tapar bocas. ¿Por qué? Porque Sí. vamos a ver que eran una trampa. Bien, vamos al versículo para memorizar, Alexander. Y dice así, el versículo dice así, voy a ponerlo aquí más grande, dice, y cuando estén orando, si tiene algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marco 11:25. Eso está, ese versículo está duro, ¿sabes? Sí, no. Recuerden, ¿verdad? Nosotros somos personas que somos cristianos. Y como los cristianos nos vamos a perdonar, que es duro, ¿verdad? Porque a veces nos hacen unas cosas, a mí me han hecho un montón de cosas, pero Jesús, Dios nos dice que tenemos que perdonar. Alexander, para entrar al cielo, debemos de que de perdonar. Y posiblemente en aquel tiempo, ¿verdad? Tenían esa fachada, los escribas, los fariseos, y muchas cosas, mucho protocolo, pero a la hora de perdonar no había ningún perdón. Y eso también Jesús lo quiso demostrar. Y en esta lección del sábado, ¿verdad? Vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén, cómo Ajá, ajá. Jesús entró, ¿verdad? Como rey. También vamos a ver la maldición y purificación. Vamos a ver la autoridad de Jesús
y las preguntas maliciosas, ¿verdad? Que le Ajá. hacían a Jesús para que cayera. Y también de uno de las personas que siempre estaban pendientes de los escribas y fariseos, una persona que le hizo una pregunta sincera. ¿Algo más en la parte del sábado, Alexander? No, no, estoy bien claro aquí, estoy viendo aquí mientras veo aquí, también veo también aquí la lección aquí que la tengo aquí físicamente, que hay unas personas que uno conoce que pero los saduceos, los escribas, los fariseos, pero aquí no me he dado cuenta hasta ahora que hay una palabra, los herodianos. Eso tiene que ser con los del pueblo, con los del gobierno de esa época. Eso está bien fuerte también, ¿sabes? Acuérdate que a Herodes lo seguía, es como aquí, Sí. cuando es la política. Así, ya tú sabes, ya tú sabes. Bien, vamos entonces a la parte del domingo, ¿verdad? Y tenemos en la parte del domingo que dice la entrada triunfal. Y sabemos, ¿verdad? Que Jesús, esto había sido profetizado, esto tenía que pasar. Dice Marcos 11:9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sabía que, ¿verdad? En Bexajé había un pollino que podía usar. Sabía que contestar a sus dueños para que sus discípulos pudieran llevárselo, porque verdaderamente Jesús le dio las instrucciones, pero Ujú. cuando llegaran allí, ¿qué iban a decir? Es Ajá. como se veía como, nos lo vamos a robar. No, no, venía de parte de Dios y Dios le dijo unas instrucciones que tenía que decir. Eh, Sabía que al imitar a Salomón en su coronación, cumplía la profecía mesiánica de Zacarías. Así que esto se tenía que cumplir. Esa entrada triunfal, ¿verdad? Se tenía que cumplir porque ya Zacarías lo había profetizado. Es evidente que Jesús planificó su exaltación. Quería que el pueblo lo reconociese como un rey. Pero ¿qué pasa? El rey era un rey que su reino era que celestial, no Ujú. era terrenal. Ujú. Sin embargo, no precipitó los acontecimientos. Al entrar a Jerusalén, se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró silenciosamente al templo. O sea, Ujú. él no lo hizo de una manera para que llegara y se formara el revolú. No, No, porque no. él tenía que hacer algo primero en el templo, ¿verdad? Dice que los Sí, soldados sí. romanos no tuvieron que intervenir porque no hubo nada, una rebelión, ni ningún incidente, ni nada. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania, ¿verdad? Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Jesús había entrado en el templo y pues de eso vamos a hablar ahorita también. ¿Y qué pasa? Había virado las mesas de los campistas y había que puesto orden en el templo. Y ahí incendió la chispa. ¿Qué pasa? Cuando vieron ese poder de Jesús, ¿qué tú crees? Wow, este es un líder, mira lo que hizo, esto, lo otro. A este es que hay que coronarlo rey, ¿me entiendes? Y por eso Ujú. tú ves que le tiran palmas, él va en la entrada, todo como estilo era que se hacía con los reyes, ¿me entiendes? Él entró con un pollino. Ahora, algo que quizás no está en la lección, pero yo quiero resaltar, y es que Ajá. toda esa gente que estuvieron el domingo, le dicen, ¿verdad? Que domingo de Ramos, ¿verdad? Ajá, Pero ajá, es por exacto, las exacto. ramas y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Toda esa gente que vitorió el nombre de Jesús, que quería coronarlo rey, que le aplaudía. ¿Qué pasó el viernes, Alexander? Ese mismo Eh, viernes Ellos, la misma gente que estaban victoriándolo, lo querían matar. lo querían crucificar. ¿Y cómo le gritaban? Crucifícale. Así Crucifíquenle. que vemos, y Alexander, no sé cómo tú piensas en esta parte, pero para glorificar a Dios, no es el más que grite, no es el más que aplauda, Ujú. sino el que tenga esa relación con Dios, ¿entiendes? Y se mantenga firme en sus caminos. Porque los mismos que aplaudieron el domingo, ¿qué pasó el viernes? También le gritaban, pero como le gritaban, crucifícala. Así que aquí no es el más Ujú. que grite.
Aquí es que tenga esa relación con Dios. ¿Algún comentario, Alexander? Mira, yo solamente quiero decir que hay unas cosas que me llamaron la atención aquí, fue eh, que en la lección pone Marcos junto con Zacarías. Zacarías 9, 9 y 10. Y la manera en que presenta la lección me llama la atención porque Jesús dice exactamente o no, o casi exactamente como dice Zacarías. En Zacarías dice que que el rey iba a entrar con un asno y por ahí, ¿me entiendes? ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo a los dos discípulos, vaya en tal lado que va a haber tal cosa que me haya montado y me lo traen para acá. ¿Me entiendes? Hay dos cosas ahí presentes. Primero, ahí vemos cómo Jesús cumple la palabra. ¿Sabes? Él conocía la palabra, claro está, pero él la cumple. Y segundo, también vemos a Jesús profetizando, ¿sabes? Junto ahí, porque dime tú, del Valle, que yo vengo a llegar a tu casa y digo, mira, allí en 2 cuadras va a haber un Datsun 210 azulito, mira, vete y busca lo que va a tener las llaves puestas, ¿sabes? Eso, que yo llegue a tu casa y diga eso es, ¿sabes? Eso es profetizando, ¿me entiendes? ¿Qué quiere decir? Que Jesús confía en la palabra de Dios 100%. Y no solamente eso, sino que la vive. Ahí Hay, vimos cómo Jesús... ¿Ah? hay un detalle que se me quedó, que Jesús entró en un pollino, pero ¿por qué? Y la lección lo dice, ¿por qué entró en un pollino? Eso es que está representando la humildad. Y nosotros los cristianos, ¿verdad? También debemos hacer así, humildes. No solamente eso, también representa cuando el rey Salomón entró a eso que trataron de que el que no me acuerdo cuál era el nombre del hijo, trató de quitarle el reino a Salomón y David dijo, no, montalo en tal lado y entro, que la gente cuando lo vea rápido va a saber que él es el verdadero rey. Y ahí pusieron a Salomón como rey, ¿me entiendes? Por eso es que estaban los escribas y toda esa gente, anda, mira cómo entró este hombre. Ay, mira cómo esta gente está gritándole, Osana, Osana, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y ponían la rama y tenían miedo porque Jesús estaba diciendo, en otras palabras, gente, yo soy el rey de reyes y señor de señores que vino a salvarlos a ustedes. ¿Me entiendes? Y lamentablemente, como tú dijiste, después el viernes vinieron y le gritaron, crucifíquenla, crucifíquenla, crucifíquenla. Vamos para la parte del lunes. El lunes. El árbol maldito y un templo purificado. Mira, aquí esto es bien, ¿cómo se digo? Volvemos al principio de la lección, cuando estamos hablando de las historias sándwiches. Ah, sí. Pues, aquí tenemos la cuarta historia sándwich de Marcos, ¿me entiendes? Porque empieza con la higuera, pasa con lo de purificación del templo y termina con lo de la higuera. Pero que tiene que ver, hay dos cosas opuestas aquí, como quien dice, porque aquí en una maldice la higuera y purifica el templo. O sea, son dos cosas opuestas, pero tienen que ver una misma similitud. Por ejemplo, voy a entrar en detalle ahora mismo. Cuando Jesús va, que tiene hambre, que vemos que dice la lección muy bien que no era pecado en aquel tiempo si tú tenías hambre ir y entrabas al huerto de un vecino y comías para saciar tu hambre, eso no era robo ni nada por el estilo, estaba permitido, ¿sabes? Él fue a la higuera, claro está, no era tiempo de dar higos, pero él fue a buscar higos y no había higos y le dijo, jamás nadie coma de tu fruto desde ahora para abajo. ¿Y qué pasó? Pues se fue y entró y purificó al templo. ¿Qué pasó cuando entró al templo? ¿Qué había ahí? Estamos hablando para el tiempo donde la gente iba a Jerusalén ¿cómo es la Pascua? La Pascua que se me olvida decir, la Pascua, que iba no solamente, ¿sabes? Dice que vivían 40,000 a 50,000 personas ahí en Jerusalén, y para el tiempo esa de las fiestas iban mucho más, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Pues habían convertido el templo en una plaza de mercado, como uno dice, ¿sabes? Ya eso es, pues mira, como viene tanta gente y vienen de lejos, pues mira, vamos a venderle, vamos a vendernos las cosas aquí para ganar chavos. Me imagino yo, estoy aquí parafaseando la cosa un poco. Pero ¿qué pasa? Jesús entró y empezó a tirar patadas a las mesas y a virarlas y a revolú, ¿me entiendes? Y empezó a decirle, ustedes han vuelto esto aquí una cova de lodo. Ladrones.
que ladrones, ¿sabe? Sabe que esto es para no, lo que esto es que es bien importante porque dice, esto es para adorar y para que las naciones vengan y adoren. ¿Sabe? Él no dijo judíos, él dijo naciones, ¿sabe? Él dijo, ¿por qué dijo naciones? Porque Jesús no solamente piensa en los judíos ni nada por el estilo, él piensa en todo el mundo. Aún los gentiles podían ir allá y adorar al Señor, ¿entiendes? Y como el templo estaba hecho para una manera, él fue y destruyó, como quien dice, todas esas ventas y los sacó y los limpió sin ningún problema hacerlo, ni tener miedo de que vinieran y le hicieran algo, porque él lo estaba haciendo las cosas como la ley de aquel tiempo lo decía, que el templo era para adorar al Señor, no para más nada. Él estaba diciendo, como que dice, lo que tú estás haciendo está mal. Esto es, creo que Caifás fue el que dice ahí la lección, creo que fue el que puso eso, ¿me entiendes? Y después, ¿qué pasa? Al otro día, cuando van pasando, ven la higuera, ¿cómo estaba la higuera? Seca. Frondosa. Ah, seca, 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 perdón, seca, Sí, seca. sí, 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 seca, estaba seca, ¿me entiendes? Y Pedro rápido le dice, mira, la que tú maldeciste ayer ya no está. Y él le dice, aquí hay una de eso, él dice, la primera observación que yo puedo tener fue cuando él dice, las cosas si las dices con fe, van a pasar. Así que cuando tú ores, oras con fe porque las cosas pasan. Y la segunda observancia es que esa higuera representaba al pueblo de Israel para ese tiempo. ¿Y qué pasa? Así como cuando él fue a buscar y la higuera no le atendió, así mismo fue por Israel. Por Israel no quiso, no quiso decir que Jesús era su salvador. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, ok, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y también representa al templo. Porque ahí después, eso representaba que eso era la último que el templo iba a funcionar. Porque después de la muerte en Cristo Jesús, no tenemos que ir a un templo a matar un cordero, porque Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Algo que quieras decir, Valle. Sí, importante, ¿verdad? Eh, las apariencias era ¿Mm? lo que Jesús en esta lección le quería decirle a los escribas y los fariseos. O sea, ustedes se ven como higueras, así frondosas, pero no tienen fruto. Eso es lo que quería decirle Jesús, ¿me entiendes? Esas apariencias. A Dios no le gustaba eso. Y eso es más o menos también en la parte que vamos ahora, ¿verdad? ¿Mm? La del martes. ¿Quién dijo que podías hacer eso? ¿Por qué le dicen ¿Mm? eso? Porque, como lo que tú dijiste, él limpió el templo, demostró ese poder y todo eso. ¿Mm? Pues ellos no se quedaron con eso. Ellos vinieron rápidamente al otro día, ¿verdad? A hacerle una preguntita. Dice Marcos 11:28 y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús hizo esas cosas, ni los guardias, nadie se atrevió a hacerle nada a Jesús, ni reprender a Jesús. O sea, todo el mundo dejó, porque ahí salió el poder de Jesús. Eh, a sacar cuando Jesús sacó a toda esa gente del templo, nadie se atrevió a hacer nada. Inclusive, ¿Mm? ¿cuál, cuál era el sermón de ese día que hizo eso, Alexander? ¿Cuál es el sermón? La reverencia en la La casa de Dios. reverencia. Digo, Todo, fue todo tranquilo. físicamente, todo el mundo echó a correr, ¿verdad? La reverencia. Y eso nos enseña mucho también, ¿verdad? Sí, Cuando sí. nosotros estamos, ¿verdad? Eh, pues en las cosas del Señor. Dios es un Dios de orden y cuando nos acercamos a Él, tiene que ser con reverencia también. Pues vemos que ellos no se quedan con eso y comienzan a hacerle la pregunta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues Jesús le contesta una pregunta con otra pregunta, ¿verdad? Así, porque Jesús podía preguntar. Así que Jesús le dice y le preguntan el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Pero ¿qué pasa? Si ellos contaban, si ellos decían que era de Dios, ¿qué pasa? Él le iba a decir, ah, ¿y por qué no creyeron? Pero ¿qué pasa? Si decía que era los hombres, acuérdate que Juan el Bautista era lo más grande. ¿Qué iba a pasar con la gente? ¿Se le iba a tirar en qué? En En contra. contra. Así que vemos que Jesús le da
con lo mismo que ellos hacen, o sea, quedaron empate. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una pregunta y Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Me entiendes? ¿De qué pasa? Quedaron empates, pero Jesús no se quedó ahí. Después le habla, ¿verdad? De una viña que se menciona también, él utiliza, dice Isaías 5:1-7, y usó más o menos la misma figura para retratar lo que quería, y es de que un arrendado, ¿verdad? Arrendador dejó, ¿verdad? A estas personas que cuidaran la viña. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento dado que no querían entregar nada de la viña, se hicieron dueños de eso, hacían lo que ellos querían. Pero ¿qué pasó? Aún él mandó al hijo del dueño de la viña y ¿qué hicieron esa gente? Lo mataron. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a ellos? Que verdaderamente, ¿verdad? Ellos, eh, no sé, era una advertencia, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a ellos que básicamente ellos no estaban siguiendo las cosas, lo que era solamente apariencia, ¿entiendes? Ujú. No estaban siguiendo las cosas de Dios, pero que todavía había tiempo de arrepentirse, Alexander. Podían cambiar, se podían arrepentir, pero ¿qué pasó con ellos? Ellos siguieron qué, prácticamente igual. ¿Algún comentario en esa parte? No, eso mismo iba a decir, eso mismo iba a decir. Cuando ellos le contestaron a Jesús, o no le contestaron a Jesús, porque ellos simplemente mintieron al decir que no sabían. Ellos tenían la respuesta. A ver, ellos, si tú miras ahí, cuando ellos dijeron, si decimos que es de Dios, Él nos va a decir, ¿sabes? Lo dice ahí la palabra, Él nos va a decir por qué no creímos. Porque no Pero si creían. decimos que no es de Dios, entonces esta gente que está alrededor de nosotros, que creen en Juan el Bautista, nos van a hacer daño, ¿sabes? Ellos analizaron y sabían, ellos conocían la respuesta, ellos conocían la respuesta, pero aún así estaban tan ciegos en el odio de Dios, con el odio de Dios, con el odio de Jesús. ¿Sabes? Ellos estaban tan ciegos con el odio que le tenían a Jesús, que decidieron mentirle a Jesús Ahora, al decirle no Alexander, sabía. te hago la pregunta, en esa partecita, con todo y eso que ellos estaban entrampando a Jesús, que se le veía que lo estaban haciendo por mal, todavía Jesús le estaba extendiendo su misericordia. Claro que sí, porque él está dando el break, ¿sabes? Él está dando el break. Cuando él le contestó a ellos, ok, él le dice de esta manera, ok, yo te voy a contestar tu pregunta si tú me contestas mi pregunta. Lo de Juan, ¿viene de Dios o venía de los hombres? ¿Sabes? Y no solamente eso, si ellos se contestaban la pregunta diciendo, porque mira cómo está, ellos estaban tan ciegos al no ver lo que estaba pasando, que cuando ellos contestaran, sí, lo de Juan venía de Dios, ellos van a decir, espérate, entonces lo de Jesús también viene de Dios. Ellos mismos iban a encontrar ahí esa contestación, ¿sabes? Pero como estaban tan ciegos con el odio, no estaban viendo que lo que estaba al frente de ellos era el Salvador de todo el mundo, Salvador nuestro. A ellos se le, ¿sabes? El odio completamente, Satanás los tenían tan envueltos en el odio que ellos no vieron lo que estaba pasando. Ellos no analizaron lo que estaban pasando. Jesús le estaba extendiendo su misericordia para que recapacitaran, ¿me entiendes? Uh -huh, Para uh que se -huh. volvieran a las cosas de Dios. Pero ellos no, ellos chocaron en ese momento, que es lo que chocaron con una Ajá, realidad. Espérate, eh, ahora mismo él no está diciendo la verdad en nuestra cara, ajá, pero el orgullo y el ego era tan grande de ellos que decidieron que mejor seguir que lo que ellos estaban haciendo, que seguir ajá. a Jesús. Bueno, Alexander, vamos entonces para la parte del miércoles. El Deberes miércoles, terrenales, del miércoles, ¿verdad? ajá, Deberes de ver terrenales y resultados celestiales. uy, y aquí seguimos con las preguntas, ¿sabes? Aquí seguimos con las preguntas. Perdón, vemos que ya los primeros que trataron de hacerle las preguntas esas tramposas a Jesús no pudieron. Entonces ellos cogieron y ellos como quien dice, ellos tag team con otros de, ok, ustedes les toca a ustedes ahora, vayan, metan mano. Entonces tenían ahí ahí es que yo digo que llegaron me fue el nombre, los heredianos, o ¿sabes? Rodiano, sí. Estaban los de Herodes, vamos a ponerlo así, querían entramparlo. Y aquí hay algo que también que yo digo todavía, esa pregunta todavía
nos cae a nosotros, ¿verdad que sí? Porque dice lo de el César. Ellos vienen y le dicen, ve acá, hay que pagarle las cosas al gobierno, no hay que pagar las cosas al gobierno. Y él viene y le dice, mira, tráeme una peseta acá. Digo yo acá. ¿Quién está ahí en esa peseta? Ah, César. Ah, pues dale lo del César, lo del César. Y los de Dios, dáselo a Dios. Con todo y eso está diciendo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tú tienes que cumplir con las normas terrenales porque tú estás en ese, aceptando lo que estás viviendo. Pero tienes que cumplir con el tiempo. En otras palabras, ¿sabes? Se lo dijo así, ¿me entiendes? Tú tienes que darle al gobierno lo que tiene que hacer el gobierno, pero también lo de Dios es primero. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Sabes? Y eso es algo que nos cae todavía a nosotros. O sea, nosotros como estamos viviendo en este mundo, ¿sabes? Nosotros tenemos que dejarnos llevar por como las leyes de este mundo. Siempre y cuando no se interponga con las leyes de Dios. ¿Sabes? Porque Dios va primero sobre todo. ¿Sabes? Tú vas a seguir las cosas porque ahí lo que está diciendo es eso. Al César lo de César, lo de Dios, a lo de Dios, ¿sabes? Pero, ¿sabes? La pregunta era claramente maliciosa, ¿sabes? Si él no él decía que no tenían, no tenían, ¿cómo es? No tenían que pagarle nada al César, ¿qué iba a pasar ahí? Dime tú. Se metían en problemas con el gobierno. Porque estaban allí ellos, ¿me entiendes? Sino que él sabe, pero también, si decía que no tienen que tienen que darle todo al gobierno, ¿qué iba a pasar también? Se metía con los fariseos, ¿sabes? Esa gente están buscando la malicia, pero ¿qué pasa? El otro bando, llegaron los saduceos, y esta gente no creen en la resurrección. Esta gente solamente creen en los 5 libros de Moisés. ¿Entiendes? Y le hacen una pregunta que fue, para mí esa pregunta es como que, ¿sabes? Yo digo, y del Valle, tú corrígeme si estoy mal, pero yo digo que ellos mismos se estaban entrampando en esa pregunta. Porque decirle lo de la hermana, ellos mismos se estaban entrampando ahí. Ellos mismos se estaban encerrando en un cajón. Lo que pasa es que nunca se habían encontrado con alguien, porque esa Sí. pregunta lo usaban mucho para justificar lo de la parte que tú vas a hablar ahora, que es Sí, de la resurrección, que yo no creía en eso, pero siempre usaban eso, pero se toparon con Dios que lo sabe todo y le dio la exacto. contestación que los destruyó, porque entonces se dieron Sí. cuenta, como tú dices, cayeron en su propia trampa. No, entonces él le dice, ¿sabe? Cuando yo hice la pregunta, y le voy a decir la pregunta que está en la lección aquí, usted me imagino que haya repasado la lección, ya ha sabido, haya leído, que si esta persona, porque había una ley que se vio una mujer, se casaba con un hombre y no tenían, y tenían muchas, ponte, propiedades y no tenían hijos, y la muchacha quedaba viuda, pues entonces el hermano tenía que casarse con él, tener hijos para que el hijo entonces sea el heredero de todas esas cosas. Y si el hermano se moría y venía así, pasaron así por 7 hermanos consecutivos. Entonces después le dijeron, y entonces se muere la viuda. Entonces cuando venga el Señor, ¿sabe? Cuando ve, ¿quién va a ser el marido de esa mujer que tuvo, si los 7 hermanos estuvo con ella? ¿Me entiendes? Y Jesús le dijo así mismo, cuando venga el Señor en gloria, nosotros vamos a ser como los ángeles, que no vamos a darnos en casamiento, ¿sabes? Así que, y como quiera le dijo, ¿sabes? Él le dijo, pero aquí lo importante no es eso, aquí lo importante es que Dios es un Dios de gente viva, ¿sabes? Es un Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de... Él le dijo, mira, usted no cree en la resurrección, pero mira, y toda esa gente, ustedes dicen que es Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de toda esa gente, son estas personas que van a estar vivas cuando Dios venga en gloria, ¿me entiendes? ¿Sabes? Ahí le da algo bien importante. Dice que ignoráis las escrituras, ¿sabes? En contrario de lo que insinuaba esa palabra, la Biblia enseñaba que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta. ¿Me entiendes? Entonces después ignoráis el poder de Dios. Dios puede dar vida a los muertos. Por eso, antes él, todo lo que se acepta en estar vivo, ¿sabes? Esta palabra. Si tú aceptas a Dios como tu salvador personal,
créeme que cuando la palabra lo dice, aunque estés muerto, Mira. vivirás. Ahí no hay más nada, no hay más nada. Y hay otra cosa que yo digo, pero contra mano. ¿Sabes? Si ellos eran tan, ellos eran tan, tan estudiadores de la palabra, digo yo. La misma palabra dice que la muerte nos separa, ¿verdad? Cuando tú eres tu esposo hasta que se, entonces si se murieron todos ellos, pues ninguno de ellos iba a saltar feliz cuando estuvieran, cuando resucitaran. Bueno, sabemos que dice ahí también que Jesús le explica que el cuerpo, ¿verdad? No va a ser el mismo. Uh -huh, Y recordamos, ¿verdad? Que cuando Dios crea al ser humano, pues dice que se reproduzcan, ¿verdad? Y uh henchir toda la tierra. Pero ya una vez Cristo venga, ya están todos sellados. ¿Y qué pasa? -huh. Nuestros cuerpos no va a ser lo mismo. Así que eso el Señor nos lo explicará en el cielo, pero yo me remito a lo que Jesús dice. Y lo que está queriéndome decir es que esa parte en la cuestión de reproducir y, y de casamiento no va. Eso es lo que me está diciendo Jesús. Así que si Él me lo dice, yo lo creo. Si alguien se inventa otra cosa, no tengo por qué creerle a esa persona. Ahora, eh, importante es que cada uno de nosotros tengamos nuestros nombres donde, escritos donde, en En el el libro de la libro vida. de la vida. Bien, vamos entonces a la parte final y dice ahí, ¿verdad? El mandamiento más importante. Y en Más estas importante. controversias, en estas disputas que están ahí, ¿verdad? Por eso te dice la pregunta ahorita de la misericordia que Dios extiende. Ajá. Por, esos son seres humanos y tienen planes para tratar de entrampar al maestro, pero Jesús tiene sus planes también, Alexander. Y él quiere también llegar a ellos, aunque Jesús se las tiraba, porque ellos sí sabían de la ley y sabían todas las cosas. Ellos tenían que estudiar cierto tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero también extendía su misericordia. Y uno de esos escribas escuchó y dijo, wow, con este sí que vale la pena que se merece el Hablarle. dialogar, porque Claro. sabe, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Él le hace una pregunta a Jesús y le hace la pregunta, ¿verdad? De los mandamientos, ¿cuál es el más importante de todos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesús le dice, amar a Dios, ¿qué? Sobre todo la, Sobre todas las cosas y a tu prójimo como, como como a a ti ti mismo. mismo. Yes. Y cuando tú miras eso, esos son los 10 mandamientos resumidos. ¿Por qué? Porque cuando habla de en los mandamientos, los primeros, que Ujú. habrá sobre Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí está hablando lo que Jesús dijo, amar a Dios. Así que los primeros mandamientos, 4. 4, es amar a quién, Adiós. a Dios. Y los otros 6 es amar a quién, al prójimo. Pero Prójimo. Jesús, aunque lo simplifica de esa manera, pero llega el momento que ya había gente que solamente cumplía el requisito de lo que decía no matará. Pero ¿qué pasa? Hay otras cosas que de amor que Jesús mete ahí en eso que le está diciendo. Ujú, ¿Entiendes? ujú. Implica más que eso. Por eso es que lo resume los 10 en 2. Y ahí el escriba, con esa respuesta que Jesús le da, verdaderamente se da cuenta que ya, ¿verdad? Eso, pues, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que ellos hicieron, porque ellos hacían eso para que se le perdonaran los pecados, para estar frente, ¿verdad? Ante Dios y ante todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Te está diciendo que solamente, mira, con esos dos mandamientos que se resumen en los 10, ese es el más importante. Y Jesús le está diciendo con eso, acéptame, estoy ante ti, estoy frente a ti, estás a puntito, ¿verdad? De conseguir que la salvación, estás a un paso. Así que ahí se dieron cuenta cuando ese escriba cayó como que, wow, que verdaderamente el que estaba allí estaba ofreciendo la salvación. Y hablando de trampas, hoy yo me encontré con un ancianito, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Y tú sabes, los ancianitos uno habla con ellos, ellos tienen mucha sabiduría. A mí me gusta hablar con ellos.
pero era un ancianito que siempre había jugado juegos de azar, le gustaba lo de las cartas, lo de la magia de las cartas, de adivíname esto. Ujú. Pero ¿qué pasa? Me vino con un juego que ya yo me lo sabía mental. Yo no sé si tú lo has hecho, que piensa un número, súmale y Ay, siempre pues termina igual al número, sí. me viene con que, mira, yo te voy a adivinar un número, que si, pero ya yo lo sabía. Y yo lo dejé. Y cuando vino, yo le dije, ¿sabe qué? Disculpe, con todo el respeto, usted no está adivinando ningún número, porque el número que usted debe de adivinar es el que tengo yo en mi mente. Pero usted lo que pasa es que hace el cálculo allá y después le dice, réstale el número que tú pensaste. Él no sabe el número. Al restar el número que yo pensé, va a ser el cálculo de él, el resultado. Y ahí me dijo, ah, no, no, pues espérate, yo no sabía. ¿Cómo se llama? Ajá, Cayó en su propia ¿qué? ajá, Trampa, ¿me trampa. entiendes? O sea, esas son cosas que pues, con personas, pero Jesús lo sabe todo. O sea, por más, nosotros mismos nos engañamos, Alexander, nosotros mismos nos engañamos. A veces queremos realizar este tipo de cosas, ¿verdad? Y caemos en nuestra propia trampa. Pero Jesús vino a salvarnos. Jesús vino verdaderamente a traernos vida. ¿Y qué pasa? Nos envolvemos en estas cosas que no son tan importantes y queremos solamente demostrar por orgullo, por ego, que sabemos tanto. Pero Alexander, cada vez que yo leo más la palabra de Dios, me doy cuenta que yo no sé nada, que yo no sé nada y que soy un simple pecador y que me falta Así. muchas cosas para aprender de la palabra del Señor. Y eso era lo que los escribas y los sacerdotes, ¿verdad? Tenían que aprender, tenían que, por medio de esas preguntas que Dios le dio la oportunidad a Jesús, ¿verdad? Ver que Jesús lo está llevando a qué? A la salvación. Pero ellos no, ellos siguieron con su plan, Alexander, hasta llevarlo a dónde. Porque, acuérdate, todas esas cosas pasaron rápido porque Ujú. al Jesús ya, espérate, este se quiere poner el rey, hay que bregar rápido con este y sacarlo de qué, del De medio, carrera. Ujú. rápido. Por eso es que lamentablemente ellos siguieron haciendo eso para tratar de destruir a Jesús. Pero pues, el Señor, ¿qué pasa? Aunque pasara la crucifixión, tenía que morir como quiera, porque eso era lo que nos iba a llevar a nosotros a la salvación. Y ellos, pretendiendo destruirlo, nos estaban salvando hasta ellos también, si se hubieran arrepentido. ¿Algún comentario final, Alexander, de esa parte? Mira, el escriba, como dice al principio, él sabía lo que después de haber visto toda la disputa que habían tenido, él había entendido de que él todo había contestado bien, ¿entiendes? Y él, pues, como tú dijiste muy bien, él dice, mira, este vale la pena hablar, pero que él estaba hablando sinceramente, ¿sabes? Y hay algo que Jesús le dejó entender a él. Y fue cuando Jesús le dijo lo de los mandamientos, de que le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es igual de importante, y a tu prójimo como el hijo. Espérate, aquí la clave es el amor. Y ahí Jesús le dijo, como quien dice, tú lo has dicho muy bien, ahora solo que te falta es aceptar de que yo soy tu salvador. ¿Sabes? Él le tiró la pullita, no la pullita, le tiró el anzuelo, ¿sabes? Para que el escriba se diera cuenta de que, mira, este es mi salvador. Y dice la palabra que ellos dejaron de hablarle a Jesús porque iban a ser transformados, iban a ser cambiados, iban a hacer cambiar al bando de Jesús. ¿Me entiendes? Y ellos por ese miedo, mira cómo es la cosa, por ese miedo que yo lo hubiera corrido, en verdad que sí, pero por ese miedo dejaron de hablarle a Jesús. Y lamentablemente, cuando tú haces eso, lamentablemente ahí no hay vuelta atrás. Porque ahí Jesús respeta, Dios respeta eso, pero mira, porque es Dios. Tu libre albedrío, Dios lo respeta. Y si tú no quieres que Él esté contigo, pues no va a estar contigo. Y el escriba perdió la oportunidad de que el Salvador le dijo, como quien dice, acéptame a mí como tu Salvador personal y ya estás salvo. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo, más o menos, parafraseando ya acá. Acéptame y ya. Pero, mano, ¿sabes? Lamentablemente ellos dieron la media vuelta y se fueron. Y lamentablemente, pues vemos lo que pasó después, ¿sabes?
Si él hubiera hecho eso, a lo mejor no fuera sido él, hubiera sido otra persona que hubiera hecho, que había caído, pues, y hubiera aceptado al Señor. Bueno, vamos a leer la cita bíblica, la cita del Espíritu y Profecía, que está en el Deseado de toda la gente, página 544 a la 545, y dice: los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajo, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo. Ellos mismos se echaron, como que dice, la soga al cuello, que observaban y se divertían al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y en su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por su palabra de aquel día lleno de acontecimientos. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios nos está dando la oportunidad, tanto a los escribas y los fariseos, aunque ellos lo hacían con maldad, con odio, Ajá. para entrampar a Jesús, pero Jesús le tiraba su misericordia, le brindaba su misericordia. Aún a nosotros también en este tiempo, aunque somos salvos, ¿verdad?, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, pero hermano, nos podemos perder también. Así que es importante, mira, hay que tirar, Alexander, ese orgullo, ese ego. Mira, como dijo ahorita, yo lo único que sé es que no sé nada. ¿Por qué? Eso es así. Porque hay que ser humilde y hay que seguirle pidiendo al Señor más sabiduría, más entendimiento de la palabra. Por eso hay que buscarlo todos los días, cuando usted se levante, haga esa oración, pídale al Señor, coja la palabra, póngase a leer, reflexione, ¿verdad?, en esa muerte de Cristo Jesús, porque Él todavía nos está dando oportunidad de salvarnos. Alexander, ¿alguna última comentario? Que nos vamos ya. Solamente de que no pierda la oportunidad, no seas como los escribas y fariseos. Busca de Cristo ahora que hay tiempo, pues cuando la gracia se acabe, no va al break. Así que siga estudiando, ¿verdad?, con nosotros aquí en el repaso de la lección y nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.